Bienvenidos a esta quinta lección del curso de hojas de cálculo de Google y en esta clase vamos a ver cómo manejar datos de una forma eficaz. Vamos a ver cómo aplicar filtros a tablas, vamos a ver cómo validar datos, cómo quitar duplicados, cómo buscar y reemplazar datos. Vamos a ver un montón de cosas súper chulas. Iba a hacer una mini tabla antes de empezar el curso, la clase, pero he dicho, mira, prefiero hacerlo delante de ellos para que lo veáis y así os meto más fórmulas y más cosas en la cabeza, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una mini tabla de 4 columnas, ¿vale? Vamos a poner alrededor de 100 registros para que podamos aplicar filtros y ver todo lo que íbamos a ver, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es cómo podemos generar nosotros clientes aquí, por ejemplo, ¿vale? Pues vamos a hacer, con las fórmulas que ya hemos visto, una cadena de texto. En este caso vamos a hacer un concatenar. Esto solo es para manejar una tabla, ¿vale? Es decir, cuando vosotros os descarguéis datos de vuestro programa, por ejemplo, o de cualquier base de datos que tengáis, esto se supone que ya lo tenéis, ¿vale? Esto lo que yo estoy haciendo es generar una mini base de datos para poder enseñaros cómo aplicar filtros en una tabla, ¿vale? Entonces, vamos a poner cliente en un concatenar y vamos a poner un espacio y vamos a poner la fórmula aleatorio entre 1 y aleatorio.entre mejor, y vamos a poner entre 1 y 25, ¿vale? Y fijaos que aquí con lo que hemos hecho es generar clientes. Ahora vamos a hacer así, pum, 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 y ya tenemos aquí 150 clientes, ¿vale? Que, bueno, no es que sean 150 clientes, de hecho lo voy a hacer más grande, ¿vale? Para que veáis. Vámonos aquí, fijaos, no son 150 clientes, es entre el cliente 1 y el cliente 25, ¿vale? Entre el número 1 y el 25 hemos generado un montón de texto, ¿vale? Entonces ahora, esto para que no cambie, porque lo que he hecho es en la última parte de esta cadena, es decir, he hecho un concatenar que es concatenar y aquí he hecho poner cliente, tal cual, añadir un espacio. Esto lo vimos en la clase de fórmulas básicas. Y aquí, en lugar de ponerle un 1, que quedaría así, cliente 1, le he puesto que este número quede en función de la función aleatorio, ¿vale? Es decir, aquí, para que se generen números solos, sin yo tener que ponerlos, he puesto una función que se llama aleatorio.entre, ¿vale? Aleatorio.entre es, por ejemplo, si yo pongo entre 1 y entre 100, me genera un número entre 1 y 100, ¿vale? Lo que pasa es que esto, fijaos en esta columna, ¿vale? Cada vez que haga algo. Si hago así, cambia, ¿ves? Entonces, para que se queden fijos los datos, ahora lo voy a fijar, para que aprendáis también. Entonces, bueno, esto lo quitamos y ahora, como estos datos son ficticios, lo que vamos a hacer es seleccionarlos todos, copiar, botón derecho, así os enseño también cómo pegar, y pegado especial, solo valores, ¿vale? Porque podemos pegar valores, formatos, podemos pegar fórmulas, ¿vale? Podemos pegar un montón de cosas. Entonces, vamos a pegar solo los valores. Y de esta forma hemos convertido esa fórmula que antes salía aquí, concatenar, aleatorio.entre, ahora solo sale cliente 1. Esto ya no cambia, estos son datos, esto ya lo podemos modificar, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a hacer un número de pedido, que sea otro concatenar, y vamos a poner pedido, número, un espacio, y vamos a poner aleatorio.entre, bueno, no, vamos a poner un 1. Pedido número 1. De hecho, ahora si arrastramos, espérate, vamos a poner, de esta forma lo podríamos hacer usando el concatenar. También podríamos hacer esto, fijaos, pedido número 1, pedido número 2, y ahora seleccionamos ambos y arrastramos. Es decir, si hacemos esto, la hoja de cálculo lo entiende como una cadena y también sin poner fórmulas nos lo coge. Entonces lo vamos a hacer sin fórmulas para no complicarlo. Si pincháis aquí en este cuadradito 2 veces, se os añade hasta el final, ¿veis?
hasta que la cadena de al lado, hasta que la columna de al lado termine, ¿vale? Así lo ahorramos también. En la fecha vamos a poner, por ejemplo, el 5 de enero del 2020 y, a ver, sí, vamos a ir un pedido cada día y ya está, ¿vale? Vamos a ir hasta abajo del todo. Bueno, que esto, como os he explicado antes, si lo hacemos así, ya estaría, ¿vale? Para no tener que hacerlo. Hemos hecho un pedido cada día, por ejemplo. Y aquí vamos a poner aleatorio.entre y le vamos a decir que nos dé entre 50 y 299, ¿vale? Este es el importe del pedido. En este caso lo generamos así y vamos a copiar toda la tabla, toda la columna, perdón, y pegar solo valores para que se nos quede fijo. Y ahora le vamos a dar a este euro de aquí para que se nos marque como importe. Fijaos que hemos generado un montón de datos sobre los que podemos ahora trabajar, ¿vale? Estos son los datos que vamos a utilizar, que ya no hay fórmulas, ¿vale? Es texto, esto no se mueve ya, para aplicar filtros, etcétera. Bien, ¿qué es lo primero que vamos a aplicar? Bien, pues para poder utilizar filtros vamos a hacer una fórmula nueva, que es la fórmula de mes, que esto ya lo sabéis, para poder filtrar, por ejemplo, todos los pedidos de un mes, ¿vale? Y le vamos a dar aquí a la fecha, ¿vale? Y doble clic. Y fijaos que es el mes 1, luego el mes 2, etcétera. Ahora, para aplicar un filtro, seleccionamos toda la tabla. Recordad que si nos ponemos en una celda, ¿vale? Y manteniendo el Shift y el Control y seleccionamos, por ejemplo, derecha y abajo, nos movemos en toda la tabla. Y le damos a Datos y le vamos a dar a crear un filtro, ¿vale? De hecho, aquí debajo, bueno, vamos a aplicar una fórmula nueva que no os la he enseñado y os la quiero enseñar, que se llama subtotales. Y en esta fórmula la vamos a poner debajo del importe y vamos a sombrear todos los importes, ¿vale? Y la dejamos así. Os voy a enseñar ahora una fórmula muy chula, que la vamos a dejar aquí marcada de momento, que es la fórmula subtotales, ¿vale? La fórmula subtotales lo que nos permite es sumar, sumar o lo que queramos hacer, solo dependiendo de los datos que se muestren en el filtro, hacer la operación que nosotros queramos, ¿vale? Aquí tenemos que poner un código que será el código de la operación, un código será la suma, otro código será la multiplicación, etcétera, ¿vale? Si le damos aquí a más información, aquí nos aparecerán los códigos, ¿veis? El 1 es promedio, el 2 es contar, el 3... Vamos a poner la suma, que es el 9, ¿vale? Siempre es el 9, en Excel también. Le vamos a dar al 9 y le vamos a decir que el intervalo de suma va del D2 al D282. ¿Vale? Fijaos que aquí nos ha marcado esto y ahora veremos qué ocurre. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí y en negrita, ¿vale? Vamos a ponerlo ahora de todas formas. Vamos a ver qué ocurre cuando utilicemos los filtros. Aquí si en vez de poner un 9 ponemos un 1, lo que nos saldrá es el promedio, ¿vale? Por ejemplo, esto lo veremos, lo podréis cambiar a vuestro antojo, dependiendo de lo que necesitéis. Bien, pues si ahora nosotros queremos ver solo los datos de un mes, nos vamos a mes y aquí en filtro le damos a solo el 1, ¿vale? Es decir, lo que podemos hacer es borrar todos y seleccionar el 1, ¿vale? Le damos a aceptar y fijaos que nos marca solo lo que tiene el mes 1. En este caso, la fórmula de subtotales la podríamos añadir aquí. Fijaos, vamos a hacer una cosa para que no nos dé problemas. Vamos a seleccionar todos y la función de subtotales, esta, la vamos a quitar de aquí, por ejemplo, aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque si la metemos aquí, nos la va a coger como si fuese una parte de la tabla. Esto lo voy a quitar, ¿vale? Para que no, porque si no la va a ocultar cada vez que nosotros hagamos un filtro, ¿vale? Para que la podamos ver. Entonces le vamos a dar aquí y aquí. Y fijaos que aquí, si cogemos ahora el mes, aquí tendremos solo lo que tenemos en pantalla. Es decir, fijaos que va hasta la 282, pero solo con lo que hay en pantalla. Podemos hacer una suma, podemos hacer esto, suma de todo esto, ¿no? Por poder podemos, ¿vale?
Pero hay veces, y dependiendo de la versión que estéis utilizando, sobre todo en Excel, ¿vale? Si tenemos filas por aquí en medio, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer una cosa para que lo veáis. Vamos a seleccionar todo y en un pedido de por aquí en medio vamos a poner 15 de enero del 2020, ¿vale? ¿Qué ocurriría con la fórmula esta de suma? Si nosotros le damos ahora a ver, vamos a borrarla y vamos a decir suma. Quiero sumar todo esto, ¿vale? Fijaos que hay una de las celdas que no va en orden, ¿vale? Aquí pasamos de la 28 a la 72. Si le damos aquí, fijaos que nos está marcando 12.000 euros, es decir, no estamos sumando lo que hay en pantalla, estamos sumando de la D2 a la D72, ¿vale? Entonces, cuando usáis filtros, ¿vale? Esto me parece que la versión última de Excel creo que lo corregía, pero por si acaso, cuando usáis filtros, para aseguraros de que los datos están bien, coged la fórmula subtotales, ¿vale? Para que se muestre solo lo que hay aquí. Bien, ¿qué más podemos hacer? Fijaos, desde aquí podemos filtrar, podemos ordenar los datos, por ejemplo. Oye, pues quiero que esto me lo ordenes, ¿vale? Y ahora están cliente 1, cliente 10, cliente 17, cliente 2, porque como son números, ¿vale? Lo va contando de forma numérica. Y fijaos que dentro de una misma tabla hemos ordenado los datos, pero sin variarlos, ¿vale? Fijaos que los 4.500 siguen estando iguales. Vamos a hacer otra cosa también para que lo veáis, que está muy chula. Fijaos. Si ahora nosotros a los clientes, por ejemplo, vamos a quitar este filtro, desactivar filtro, y vamos a hacer una cosa que está muy chula, el filtro por color. Si está pagado el pedido, le vamos a poner un sí, y si no está pagado le ponemos un no. Pero vamos a colorear este sí, a ver, en verde, y este no en rojo, ¿vale? Y fijaos, vamos a poner aquí unos cuantos no es y el resto vamos a poner sí es, porque se supone que tendrá que haber más pagados que impagados, ¿no? En teoría. Vamos a poner aquí, todos los demás están pagados. Entonces los vamos a pegar aquí. Vale, pues tenemos ahí unos cuantos impagos. ¿Cómo podríamos nosotros filtrar por los que están impagados? Bien, pues hacemos un filtro, ¿vale? Datos, crear filtro. Y a ver, obviamente ya sé que podemos hacer un filtro poniendo la palabra no, ¿vale? Es decir, aquí, por valores. Pero se puede filtrar por color, en este caso por color de relleno rojo. Y fijaos que hemos filtrado una tabla por todos los importes, o sea, en este caso, que están impagados simplemente buscando el color, ¿vale? En este caso, fijaos que estamos sumando el subtotal de impagos, ¿vale? Es decir, no se nos salen los 4.000 y pico que nos salían antes, sino solo lo que hay aquí en pantalla, que como veis aquí abajo a la derecha hay 1.256 que son estos de aquí, ¿vale? Esto también está súper chulo. Vamos a quitar este filtro. También podemos filtrar de forma condicional, ¿vale? Es decir, en lugar de por valores, oye, quiero filtrar todos los pedidos que tienen un valor entre, vamos a poner, por ejemplo, 80 y 99 euros. Y fijaos, ¡pum!, que aquí tenemos todos los pedidos que hay entre esos importes, ¿vale? Y aquí tenemos el subtotal. Fijaos que esto también es súper útil, ¿vale? Y además tenemos aquí un impagado. Aquí también incluso podríamos aplicar un filtro sobre el filtro para decir, quiero saber los impagados de esos importes. Y tenemos dos filtros. ¿Veis que tiene el embudo fuerte y este está como con las 3 rayitas? Esto es que está aplicándose pero este no, ¿vale? Entonces le damos aquí a los dos para que se quite y vamos a quitar los filtros. Vamos a poner ninguno y saldrían todos otra vez, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos ordenar por fecha, por ejemplo. En este caso, fijaos que vamos a decirle que nos lo ordene al revés. ¡Pum! Y nos lo ordena del último, ¿vale?, al primero. Fijaos que empezaríamos aquí por el 1, o sea, el 5 de enero, ¿vale?
Y con respecto a los filtros, de momento lo vamos a dejar así, ¿vale? Ahora, ¿qué más podemos hacer a la hora de analizar y manejar datos? Pues podemos utilizar la validación de datos que veíamos el otro día. ¿Os acordáis de lo que vimos en la primera clase o en la segunda? No me acuerdo cuál fue. En la que vimos que deberíamos de trabajar de una forma organizada, con varias hojas, etc. E hicimos una cosa que era la validación de datos, que es esto de aquí, ¿vale? Fijaos, si le damos a datos, validación de datos, lo que hacemos es que para que podamos escribir en una determinada celda, se tengan que cumplir unas reglas, ¿vale? Por ejemplo, que todos los importes de esta columna tengan que ser números, ¿vale? Por ejemplo, fijaos, si le damos a datos, validación de datos, y le decimos, en este intervalo de celdas, ¿vale? Quiero que todos los datos sean números, es decir, no me vale que pongas un texto, ¿vale? Aquí incluso podemos poner entre o no entre, ¿vale? Entre 10 y 100, por ejemplo. Vamos a poner esto también y le vamos a dar a guardar. O a ver, introduce un número en una fórmula válida. Vale, vamos a poner entre 0 y 1000, por ejemplo. ¿Vale? Fijaos que si yo ahora aquí intento meter, por ejemplo, una Y, me dice, ha ocurrido un problema, introduce un número entre 0 y 1000, ¿vale? Si yo introduzco un 1001, me salta otra vez la ventanita. Y además, cuando pongo el cursor aquí, me dice validación, introduce un número entre 0 y 1000, ¿vale? Esto es muy útil para que, los usuarios no metan la zarpa y donde es un importe, pues pongan una letra o algo, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer con la validación de datos? Vámonos otra vez y le vamos a decir, oye, quiero que solo se pueda meter datos a partir de una lista que he hecho, por ejemplo, aquí, ¿vale? Vamos a hacer que esto es la lista. Por ejemplo, me lo estoy inventando totalmente, ¿vale? Y fijaos, le vamos a decir, quiero que haya un desplegable, ¿vale? Para poder elegir y vamos a rechazar la entrada de cualquier otro dato y le vamos a decir que que hay que introducir un dato de la lista. Le vamos a dar a guardar y fijaos que aquí aparece este desplegable. Y aquí tenemos un desplegable para introducir el dato. Y si yo aquí borro y le digo, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Fijaos que me dice, ha ocurrido un problema, haz clic e introduce un valor del intervalo, base de datos, que es la tabla, es la hoja de Excel, ¿vale? Base de datos es esta de aquí, y el rango A2 a 7, que sería de aquí a aquí, ¿vale? Y no nos dejaría introducir otra cosa, ¿vale? Vamos a poner también, a ver, en validación de datos, una lista de elementos, ¿vale? Y aquí en la lista de elementos podemos poner, por ejemplo, cliente 1, cliente 2, cliente 3, ¿vale? Y fijaos que aquí tendríamos cliente 1, cliente 2, cliente 3. Es decir, podríamos nosotros introducir, en lugar de llamar a la lista desde otro rango, podemos directamente nosotros introducir los datos que son válidos, ¿vale? Esto nos valdría, por ejemplo, para el sí o el no, ¿vale? Podemos hacer una lista que sea, por ejemplo, datos, validación de datos, lista de elementos, sí, no, ¿vale? Separados por una coma. Y aquí podemos decir sí o podemos decir no. No podemos hacer nada más, ¿vale? Esto, como veis, nos puede ayudar mucho para hacer una hoja de cálculo de calidad, es decir, que los datos estén bien puestos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podríamos poner que el texto sea un texto, ¿vale? Es decir, que en validación de datos esto sea texto, ¿vale? Incluso, fijaos que podemos hacer una cosa más chula. Si aquí le podemos decir, por ejemplo, validación de datos, un texto, podemos decir que tenga una palabra o que no tenga una palabra, ¿vale? Por ejemplo, vamos a decir que es una URL, ¿vale? Que aquí solo se pueden meter URLs o correos electrónicos. Bien, pues en ese caso, si yo aquí solo puedo meter una URL y pongo Pepito, no me deja, pero si pongo pepito.com, bueno, esto no va a ser la URL, sí me lo ha cogido, pues no hace falta entonces coger el HTTPS,
fijaos que incluso pone el hipervínculo, ¿vale? A ver, la página de pepito.com, que no sé cuál es, pero oye, existe, ¿vale? Hay una página que es pepito.com. Bueno, pues que sepáis que podéis hacerlo de esta forma, ¿vale? De esa forma la gente podrá meter bien los datos, ¿vale? No harán esto, por ejemplo, pepito, punto y espacio, ¿vale? Oye, pues espacio com no vale. Si aquí yo, por ejemplo, le digo, oye, en toda esta columna tienen que ser, los datos tienen que ser, vamos a darle a texto y tienen que ser emails, ¿vale? Rechazar entradas y no. Bien, pues si yo aquí meto hola, ¿qué tal? Pues no. Si yo pongo aquí hola @gmail.com, sí que me lo coge. Pero si pongo hola @gmail.com, no me lo coge, ¿vale? Esto es por seguridad, para que luego en las bases de datos los datos estén bien escritos, porque si el que introduce los datos los mete mal, pues tenemos un problema, ¿vale? Podéis también meter fechas, fórmulas personalizadas, casillas, bueno, lo que queráis. Yo no voy a complicarlo más porque simplemente es que lo podáis investigar para que lo apliquéis con lo que vosotros necesitáis. Ahora imaginad que queremos sacar una lista de los clientes que hay en esta base de datos, en esta tabla, ¿vale? Bien, ¿qué podríamos hacer para organizar esta tabla y nosotros saber el nombre de esos clientes? Quiero una lista de los clientes. Pero claro, aquí hay repetidos, ¿no? Aquí hay datos que están repetidos. Pues tenemos dos opciones, la lenta y la rápida. La lenta es ordenárnoslo de A a Z y decir, a ver, cliente 1, cliente 10, cliente 11, cliente 12, e ir copiándolos, pum, 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 y nos vamos haciendo una lista. Pero tenemos otra opción. Fijaos, si nosotros hacemos esto, vamos a copiar, vamos a copiar toda esta columna y la vamos a pegar aquí, ¿vale? Y fijaos que vamos a hacer una cosa muy chula. Le vamos a dar a datos y le vamos a dar a quitar duplicados, ¿vale? En quitar duplicados lo que vamos a hacer es que seleccionamos la columna que necesitamos o las columnas que necesitamos, le vamos a dar a que los datos incluyen una fila de encabezado y las columnas que queremos analizar solo es una, la columna cliente, la columna L. ¿Por qué pone seleccionar todas? Porque si solo tenemos una columna, al establecer esa sola columna, ya estamos cogiendo todas, ¿no? Así que por eso salen las dos marcadas. Si la quitamos, fijaos que se quita. Bien, pues si le damos a quitar duplicados, ¡pum! Nos quedan los 25 clientes que hemos puesto al principio. Y aquí incluso podríamos darle aquí, ordenar de A a Z, ¿vale? Bueno, aunque no os lo recomiendo porque como veis se mueve todo. Vamos a darle a atrás. Yo lo que haría para ordenar esto, para que no me dé problemas, sería ir a una hoja nueva, pegarlo aquí y aquí ya le puedes decir, oye, mira, pues me lo ordenas así, ¿vale? ¡Pum! O me lo ordenas al revés. Y de esa forma no te da problemas, ¿vale? Pero bueno, no lo vamos a hacer. Lo que quería sobre todo era que vierais el tema de el quitar duplicados, que es algo muy útil y que hay mucha gente que no utiliza, ¿vale? Hay gente que a veces dice, anda, ¿esto existe en las hojas de cálculo? Pues sí, sí existe. También tenemos la opción de recortar datos en blanco. Fijaos que si aquí tenemos, por ejemplo, esto, ¿vale? Y le damos aquí, recortar espacios en blanco, ¡pum! Se nos queda solo una celda, o sea, un espacio en blanco. Esto es como la fórmula de espacios, ¿vale? ¿Os acordáis de una de las primeras clases? Es lo mismo, si yo hago esto, ¿vale? Fijaos que en este caso nos deja un solo espacio. Bien, pues se puede hacer directamente desde aquí, desde el recortar espacios en blanco, ¿vale? Y por último, lo que quiero ya, con esto ya vamos a terminar la lección, es con el buscar y reemplazar. Podemos darle aquí a datos y buscar, perdón, no es en datos, es en editar, es que yo siempre lo hago con el comando, buscar y sustituir, ¿vale? Si dais, al menos en el Mac, comando mayúsculas H, ¿vale? No saldría. En Windows sería control mayúsculas H, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer es buscar datos, ¿vale? En este caso vamos a buscar, por ejemplo, a cliente 10. Y podemos hacer una cosa, buscar y sustituir o solo buscar. Entonces, lo que vamos a hacer es cada vez que aparezca cliente 10, me vas a poner, por ejemplo,
cliente 10, ¿vale? Y nos lo vas a hacer solo en esta hoja. Incluso le podéis dar un rango, ¿vale? Pero bueno, de momento lo vamos a hacer solo en esta hoja. Le vamos a dar a sustituir y fijaos, se han sustituido 16 instancias de cliente 10 por cliente 10. Y aquí, cliente 10 por cliente 10. Es decir, hemos sustituido una cadena de texto por otra, ¿vale? Sin tener que nosotros ir una a una cambiándolos, que esto nos va a beneficiar un montón, ¿vale? Esto luego a la larga, cuando queremos trabajar con muchos datos, nos ahorra mucho tiempo, ¿vale? Por ejemplo, imaginad que queréis sustituir la palabra pedido y un espacio por, vamos a poner aquí, p punto y un espacio, ¿vale? Bueno, el espacio aquí incluso nos sobra, vamos a quitarlo, ¿vale? Porque ya está ahí puesto. Y fijaos, lo que va a pasar con todos los pedidos. Sustituir todos, pum, P número 1, P número 16, P número 21, ¿vale? Y no lo tenemos que hacer manualmente, ¿vale? Que sería un poco agobiante, ¿no? No tendríamos que estar todo el rato, bueno, pues haciéndolo uno a uno, entrando aquí, cambiándolo, entrando aquí, cambiándolo, y eso es una pérdida de tiempo. Bien, pues con esto de momento lo vamos a dejar aquí. Os colgaré también este archivo en la lección para que lo podáis trastear, lo podáis utilizar a vuestro antojo, y nos vemos en la siguiente lección, donde vamos a ver una cosa súper interesante. Vamos a ver los formatos y los formatos condicionales. Cómo aplicar un formato u otro dependiendo de lo que haya o no haya en una celda, por ejemplo, ¿vale? Algo que está súper chulo que yo utilizo mucho. Nos vemos en la siguiente clase.